Teorías asociacionistas o del condicionamiento hacen énfasis en el vínculo o asociación de elementos a los que llaman estímulo-respuesta. Es la capacidad de asociación que es básica a la hora de poder realizar un aprendizaje. Podemos saber y reaccionar a determinados estímulos debido a que somos capaces de vincular acontecimientos. La teoría de Ivan Pavlov con el condicionamiento clásico nos dice que sentó bases del conductismo, nace como consecuencia de los estudios de Pavlov, psicólogo ruso que se interesó por la fisiología de la digestión, especialmente en los reflejos de salivación de perros. Este es uno de los principios básicos del aprendizaje, el condicionamiento clásico. Una de las características más importantes de este aprendizaje es que implica respuestas automáticas o refleja, mas no conductas voluntarias. Se denominó condicionamiento clásico a la creación de una conexión entre un estímulo nuevo y un reflejo ya existente. Es el tipo de aprendizaje según el cual un estímulo originalmente neutro que no provoca una respuesta llega a poder provocarla gracias a la conexión asociativa de este estímulo con el estímulo que normalmente provoca dicha respuesta. El condicionamiento clásico también se denominó modelo estímulo-respuesta o aprendizaje por asociaciones. Los resultados de estas investigaciones le valieron a Pavlov el Premio Nobel en 1904. Un ejemplo de condicionamiento clásico es cuando los niños en la hora del descanso escuchan el timbre. Es señal de que es hora de entrar al salón, ya que de lo contrario tendrían un castigo. En este tipo de condicionamiento clásico intervienen los sentidos, como son la vista, el olfato, el tacto y el gusto. El estímulo sería la luz, el sonido, el olor, el sabor y el tacto. El receptor es el ojo, el oído, las fosas nasales, la lengua, la piel. Los sentidos serían la vista, el oído, el olfato y el gusto. Estos tipos de receptores son estructuras sensoriales que captan los estímulos tanto internos como externos. En este tipo de condicionamiento se estructuró ciertas medidas tales como el estímulo condicionado, el estímulo incondicionado, el estímulo neutro. El estímulo condicionado es un estímulo que de manera automática provoca una respuesta del organismo. La respuesta incondicionada es la que ocurre en el organismo de manera automática cuando está presente un estímulo incondicionado. El estímulo neutro es un estímulo que cuando está presente en el medio no provoca ningún tipo de respuesta en el organismo. Cuando un estímulo neutro se ha asociado temporalmente con un estímulo incondicionado, este pasa a ser estímulo condicionado, ya que es capaz por sí mismo de provocar una respuesta parecida a la que provoca el estímulo condicionado. La respuesta condicionada es la respuesta que aparece al presentarse solo el estímulo condicionado. Generalmente, la respuesta condicionada es más débil que la respuesta incondicionada y tiene una mayor latencia, es decir, tarda más en darse una vez que el estímulo está presente. Aquí tenemos un claro ejemplo del experimento que realizó Pavlov, en donde antes del condicionamiento es la comida, que es el estímulo incondicionado, y es la salivación. Después introduce lo que es la campana, que es el estímulo neutro. Cuando realiza este experimento no hay respuesta. Después, durante el condicionamiento, cuando introduce lo que es la comida y la campana, el estímulo incondicionado y el estímulo neutro, existe lo que es la salivación. Después del condicionamiento, la campana es el estímulo condicionado y se da lo que es la salivación. Ahora continuamos con Tordic, con el condicionamiento instrumental. Es el tipo de aprendizaje que sucede cuando los hechos son un resultado directo de la conducta del individuo. Mediante el condicionamiento instrumental, las acciones o conductas de un individuo pueden ser modificadas por sus consecuencias. Para que tenga lugar el aprendizaje de una respuesta, esta respuesta tiene que predecir un reforzador, es decir, una consecuencia positiva. La relación entre la conducta y sus consecuencias es uno de los factores más importantes en el control de la conducta instrumental. En el condicionamiento instrumental es muy importante la continuidad temporal.
temporal y la contingencia que se establece entre la respuesta y el reforzador. Reforzador, es decir, la reacción que se creará entre ambos. El condicionamiento operante de Skinner es la conducta que puede explicarse mediante las conexiones entre estímulos y respuestas, sin necesidad de considerar los procesos mentales. Skinner adoptó la ley del efecto de Tordick y denominó refuerzo o reforzador a todos los estímulos que sigue a una respuesta y que incrementa la probabilidad de que ésta se repita. Los estímulos que actúan como reforzadores pueden ser de dos tipos, negativos o positivos. Nos dice que los reforzadores positivos, cuando la consecuencia que fortalece la conducta es la aparición de un estímulo normalmente placentero. Los reforzadores negativos, cuando lo que fortalece la conducta es la supresión de un estímulo, normalmente aversivo o desagradable. Así, el reforzamiento es el uso de determinados reforzadores para favorecer o fortalecer una conducta. Ambos tienen el mismo efecto, aumentar la probabilidad de la respuesta. Es importante no confundir el reforzamiento negativo con el castigo, ya que el reforzamiento, sea positivo o negativo, siempre implica el fortalecimiento de la conducta, mientras que el castigo supone la disminución o supresión de un determinado comportamiento. La misma distinción que se hace para los reforzadores se puede aplicar a los castigos. El castigo positivo o por presentación es cuando la consecuencia que debilita la conducta es la aparición de un estímulo, en este caso aversivo. Un ejemplo de ello sería cuando en la escuela la maestra pone a realizar planas de alguna conducta no deseada. La respuesta sería que el niño no lo vuelve a realizar por miedo a realizar otra plana. El castigo negativo o por remoción es cuando lo que fortalece a la conducta es la supresión de un estímulo, en este caso placentero. Ejemplo, cuando las madres castigan sin tele, sin móvil, etc. Para las teorías asociacionistas, el sujeto es un ser pasivo que se limita a recibir y retener la estimulación externa, con lo que no se tienen en cuenta aspectos intrapsíquicos como la motivación y las expectativas. Así como tampoco se trabaja desde la óptica de que diferentes personas pueden tener diferentes perspectivas o habilidades de la misma situación. He aquí un claro ejemplo: antes del condicionamiento, durante el condicionamiento, después del condicionamiento y la destrucción del estímulo. El aprendizaje depende de si la respuesta es positiva o negativa. Si es positiva, el condicionamiento incrementará, y si es negativa, será la destrucción de este mismo estímulo.